Hermanos, muy buenos días. Estamos muy agradecidos con Dios por tener esta bendición de volver a reunirnos para compartir juntos el compañerismo cristiano. Gracias a Dios porque pone en nosotros ese deseo, esa alegría y ese gozo de reunirnos. El Señor nos ve y el Señor sabe que en nuestro corazón tenemos ese deseo y ese anhelo de compartir juntos este tiempo, aún estando en nuestras casas. Le agradezco al Señor por una semana más de vida que nos ha dado. Le agradezco al Señor por el cuidado que Él ha tenido con todos ustedes, con su familia. Gracias porque Dios ha sido fiel en medio de esta circunstancia. Hemos aprendido a creerle a Dios con mayor fuerza. Hemos aprendido a confiar en Dios en medio de esta pandemia. Estamos aprendiendo a crecer espiritualmente en este tiempo. Y esta es la obra del Espíritu Santo de Dios. Todos los días nosotros nos damos cuenta de cosas grandes que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. No ha pasado un solo día sin que Dios se haya manifestado en nuestra vida espiritual, en la lectura de la palabra, en la oración. Cada miércoles que nos reunimos para orar, gracias a Dios le damos tantas gracias porque todavía estamos cultivando ese hecho de reunirnos. Igualmente los domingos como tal. Pienso en los miles y millones de cristianos en la tierra que tal vez tienen ese pensamiento tan similar al nuestro. Donde nos encontremos, allí debemos estar adorando, alabando al Señor. No sabemos cuántas iglesias cristianas hay en el mundo, pero con toda seguridad, todas, sin excepción, estamos unidos en oración. El Espíritu Santo nos une para que estemos en esta búsqueda del Señor en este tiempo. Quiero animarles en esta mañana a seguir caminando con nuestra mirada puesta en el Señor. A pesar de lo duro que ha sido esta situación, tenemos que aferrarnos a Dios y aprender también a contentarnos con este tiempo. A decirle a Dios gracias por todo esto. Esa expresión, gracias Señor, es importante. Un corazón agradecido en medio de todo es un corazón que acepta la voluntad de Dios. Es un corazón que se alegra en la voluntad de Dios. Por eso quiero animarles a seguir adelante fielmente con el Señor. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 116. Libro de los Salmos, capítulo 116. Salmo 116. Vamos a leer la palabra del Señor. Usted puede leer allá y yo leo aquí. Participamos como congregación, como familia en Cristo de la lectura de la palabra. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?
Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimad es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra, por el pensamiento bíblico, cómo Dios protege y guarda en medio de la adversidad, en medio de las situaciones que a veces atemorizan, pero ahí está el Señor. Dice el salmista, pues tú has librado mi alma de la muerte. Y eso es lo que Dios está haciendo en la vida de miles de personas en este tiempo, librándolas, guardándolas, protegiéndolas, y le damos gracias a Dios por eso. Padre, gracias por este momento de que hemos leído tu palabra. Ahora queremos, Padre Celestial, entonarte unos cánticos de adoración y de alabanza, y te pedimos que traigan gozo, alegría a nuestro corazón. Gracias. Gracias por tener la oportunidad de reunirnos en nuestras casas, de compartir la palabra, de adorarte, de bendecir tu nombre, de recordar que has sido bueno con nosotros en esta semana que ha pasado. Ahora te rendimos nuestro corazón, nos colocamos delante de ti y que tu Santo Espíritu ponga esas palabras en nuestra boca para ti, palabras que sean de gratitud, porque lo que has hecho en nosotros y lo que estás haciendo es demasiado grande. Muchas gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Voy a pedirles que vayan al Salmo 117. Salmo 117. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Él merece nuestra alabanza. Si usted pudiera pensar en este momento cuántas cosas ha hecho Dios por ti, por tu casa, por tu familia en este tiempo, cuánta oración el Señor ha escuchado de ti, cuánto clamor has hecho a Dios que lo ha escuchado, todo eso nos lleva a alabar a Dios con todo nuestro corazón. La iglesia
tiene que seguir alabando al Señor, aún en tiempos como estos, porque estos son tiempos donde Dios nos ha permitido ver su obra a favor de nuestra vida. Vamos a entonar otra canción que lo hemos cantado en la iglesia. Bendito sea Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Padre, gracias por estas dos canciones, gracias porque nos alegran, gracias porque eres digno de alabanza, gracias porque Cristo es la roca de nuestra vida, la roca inconmovible. Él es esa piedra, Señor, ese soporte de nuestra fe, de nuestra esperanza, de la nueva vida que Él nos ha dado. Así que gracias, Señor, porque tú eres la razón de nuestra vida, la motivación de nuestro corazón. Gracias, Jesús. Eres la roca fuerte que nos mantiene allí firmes, fieles a ti todos los días. Muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, qué bueno que podemos en esta tarde estar acá compartiendo juntos. Ustedes, estoy más que seguro que le han dicho al Señor, bueno, Señor, ¿cuándo será ese momento en que podamos nuevamente reunirnos para compartir juntos, para alabar juntos, para darnos un apretón de manos, para darnos un buen abrazo, para saludarnos todos? ¿Cómo lo añoramos? De verdad nos hace mucha falta. Siempre uno el domingo en la mañana está pendiente, quién llega, quién no llega, está uno realmente si llegó a tiempo, si no llegó, pero esa figura de los hermanos en la iglesia a uno como pastor lo anima mucho. Yo siempre he creído que hay ovejas sin pastor, pero pastor sin ovejas no hay. De tal manera que para mí es un gran desafío saber que ustedes allá me están mirando, pero no sé realmente muchas cosas en este momento por la distancia, por no compartir juntos. Solo espero que el Señor en su misericordia esté guiándolos, dirigiéndoles, fortaleciéndoles como tal. Hay algunas razones por las que queremos dar gracias en esta tarde. Quiero animarles a darle gracias a Dios por usted, por su familia, por su hogar, por el cuidado que Dios ha tenido con usted, con nuestras vidas. Pero hay algunas peticiones que también vamos a hacer en esta tarde. Así que vamos a estar orando por algunos hermanos que necesitan apoyo en oración. Vamos a estar orando por hermanos que están trabajando en la parte médica y que necesitan nuestro apoyo de oración. Y vamos a orar por nuestra nación, nuestro país. Así que quiero pedirles, hermanos,
que ahí donde usted esté, vamos a estar orando juntos. Yo estaré guiando la oración y usted estará apoyando esa oración con todo su corazón. Oremos. Padre, gracias por esta tarde. Gracias porque una vez más nos reunimos como hermanos. Gracias porque tenemos esta experiencia de compartir en la distancia, pero de creer y de confiar en que es tu Espíritu Santo quien está guiándonos en todo este tiempo y en cada servicio que estamos teniendo. Hay motivos de gratitud. El primero de ellos, Señor, es por nuestro hermano Héctor. Gracias por nuestro hermano Héctor en Sincelejo, por su recuperación. Gracias, Señor, porque tú te estás glorificando en su salud. Bendícelo grandemente. Gracias por el trato que estás teniendo con él, con su esposa y con sus niñitos. Oramos para que lo que hace falta, Señor, tú lo sigas culminando como hasta ahora estás haciendo muy bien esa obra. Gracias por el amor tuyo para con nuestro hermano Héctor, su esposa y sus dos niñitos, que ahí está en su casa y ahí en su alcoba, él todos los días ora y lee la Biblia. Ayúdalo, Señor, y escucha la oración de su esposa y de sus niños. También gracias, Señor, por nuestro hermano Álvaro, por su esposa Isolina y por su niñito Andrés. Señor, gracias porque Álvaro, nuevamente tú estás haciendo algo muy bonito en su vida, en su salud como tal. Tú sabes, Señor, que él ha estado en su alcoba allí recuperándose. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que esa fiebre y que cualquier malestar que él tenga, tú te encargues, Señor, de resolverlo. Gracias porque ayer él tuvo una buena noticia y nos ha alegrado a todos saber que ya queda muy poco para que todo vuelva a su normalidad. Gracias por Isolina, su esposa, por haberle ayudado. Ella también estuvo allí un poco con fiebre, pero gracias porque ya salió de esta etapa. Así que bendecimos con gratitud la vida de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tantos otros hermanos que realmente tú has bendecido con su recuperación. Gracias porque tú has sido bueno con ellos. Pero ahora queremos orar específicamente, Señor, por quienes realmente necesitan ese apoyo. En primer lugar, Padre, quiero pedirte por la esposa del médico amigo del doctor Salcedo, que su esposa fue llevada a la clínica y está en cuidados intensivos. El doctor Libardo, Señor, oramos en el nombre de Cristo para que tengas misericordia de su esposa. Señor, fue un momento muy duro y gracias porque ahí se unieron y llevaron a su esposa y ahora, Señor, en esa UCI donde está, te pedimos que tú metas tu mano en ella y tengas misericordia de ella. Toma a su esposo, a su hijo y fortalécelos en este tiempo, Señor. También queremos pedirte por nuestra hermana Melissa, que tengas misericordia de ella, Señor. Ella está en su casa, en su alcoba, está allí, Señor, en su cuarentena. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de ella. Alcáncele el poder tuyo a Melissa, Padre. Te pedimos que la sanidad de su cuerpo se haga de manera extraordinaria. Bendícela. Ella es una mujer cristiana. Bendice a su hijita. Y te pido, Señor, que pongas tu mano sobre Melissa y la ayudes de una manera muy especial. Ahora en este momento también te pedimos por nuestro hermano Holman para que lo ayudes. Él ha estado, Señor, con un poco de fiebre y un poco de tos y ya está, Señor, buscando su proceso, su tratamiento. Oramos, Padre, para que lo guardes, para que lo protejas y para que esta situación de él pueda pasar y su medicamento y su médico le pueda tratar y él pueda recuperarse muy rápido. Bendice a su esposa Celia, bendice a sus hijos. Ayúdalo a él, Señor, en este momento. Padre, también queremos darte muchísimas gracias
por nuestro hermano Iván, el doctor Iván en Sincelejo. Ayúdalo con su carrera y su profesión como médico. En todo momento guárdalo, protégelo a él y a su esposa y a sus niños. A la doctora Nelis, nuestra hermana Nelis, bendícela, guárdala, protégela. Señor, gracias por ella. Cuídala en todo momento, Señor. Igualmente a su esposo, a sus hijas. También te pido por nuestro hermano José Salcedo, bendícelo, guárdalo, protégelo cada vez que vaya a atender sus pacientes. Gracias por el doctor Carbonell, bendícelo a él también, Señor. Cúbrelo, Padre amado, y protégelo de toda virus y bendice su familia. Y gracias porque él es un hombre también que ora y busca de ti con su esposa. Oramos, Señor, por Nicole, que tú la guardes, que tú la protejas. Oramos por el doctor Marcos Luján, que tú lo ayudes a él, Señor. Por tantos médicos cristianos, enfermeras, personal de salud. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo, cuida de estas personas. Te necesitan, Señor. Te necesitan grandemente. Ahora, Padre, te damos gracias por nuestros hogares, por nuestra familia, que hasta hoy has protegido y has cuidado conforme a tu deseo. También queremos orar, Señor, por la doctora Rocío Nieves, por su esposo. Bendíceles a ellos en el ejercicio de su profesión como médicos. Cuida de ellos y de su familia, de su hogar. Gracias por ellos. Señor, hay tantos otros médicos profesionales en el campo de la salud. Nuestro hermano Enrique, que esta semana empezó su consultorio odontológico, cuídalo, bendícelo grandemente, Señor. En fin, a todos nuestros hermanos y a los que no conocen de Cristo, ten misericordia de ellos también. Gracias, Señor, por cada familia cristiana que invoca tu nombre y que busca tu protección. Gracias por los hogares que tienen niños pequeños, jovencitos, jóvenes, ancianos. Pedimos que tú intervengas para guardar y proteger la vida de estas familias. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros cuerpos para que se mantengan sanos, saludables. Guárdanos, Señor, de cualquier virosis, de cualquier otro malestar. Señor, ahora hay un dengue que se está floreciendo también. Por favor, protégenos de todo esto y protege a tantas familias, Señor, que necesitan de tu ayuda. Gracias, Padre mío, por estas peticiones. Gracias también por el presidente, por los alcaldes, los gobernadores. Gracias, Padre, por nuestros campesinos. Cuida de ellos, protégelos porque son los que cultivan y siembran y nos llevan, nos envían el producto a la ciudad. Gracias por los policías, soldados que están en las calles manteniendo el orden. Padre, oramos por ellos para que tú los bendigas. Oramos por cada barrio de la ciudad de Cartagena para que allí, Señor, tu misericordia llegue y ayuda, Señor, a que las familias se protejan y tengan esa responsabilidad de no exponerse. Oramos por los que están presos en las cárceles. Ten compasión de ellos, Señor. Son seres humanos, son creación tuya también. Guarda la vida de estas personas. Ten compasión de ellos, Señor. Gracias, Padre, muy, pero muy especialmente por el alimento que nos das todos los días. Porque en cada familia y en cada hogar tú colocas el pan de cada día, Señor. Así que te pedimos en el nombre de Cristo por todo esto para que te sigas glorificando. Que el mundo sepa que hay un Dios y ese Dios es todopoderoso. Que el mundo se vuelva con fe a Jesucristo. Que puedan creer en Él, Señor. Que cada predicación desde cada iglesia, desde cada lugar donde está el pastor hablándole a sus ovejas, tú bendigas a ese pastor, bendigas a su predicación, bendice a la congregación. Gracias, Padre, por los grandes milagros que estás haciendo en el nombre de Jesucristo. Gracias porque estás proveyendo para cada persona creyente el dinero para su sustento.
Señor, gracias porque nos estás enseñando a confiar en ti y a depender de ti, Señor. Te agradecemos porque todos los días suplicamos que tengas misericordia de nosotros, de nuestra casa, de nuestra salud, de nuestra vida espiritual. Padre, que la bendición tuya sea con Cartagena, sea con Colombia, sea sobre esta tierra, esta humanidad que tanto necesita de ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, oramos por esa vacuna, oramos por esa medicina. Hasta que eso aparezca, sé tú nuestro médico y sé nuestra medicina, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias por los padres que tienen hijos que están por fuera de la ciudad, algunos de ellos ejerciendo sus carreras, sus profesiones. Bendice a esos hijos, cuida de esa familia y que mantengamos la fe y la oración de manera consistente. Señor, te pedimos humildemente por tu palabra en esta tarde. Aliéntanos, edifícanos, bendícenos, Señor. La predicación de la palabra debe llegar, o la palabra debe llegar a los corazones hambrientos, necesitados de ti, Señor. Padre, que cada porción de la Biblia resulte para nosotros maravillosamente. Es palabra de Dios que edifica, que fortalece y sostiene nuestra fe. Muchas gracias. Y que tu Santo Espíritu tome esta palabra, me dé la sabiduría, la inteligencia para exponerla como está escrita. Simplemente yo quiero transmitirla de la forma como está escrita. Muchas gracias porque el Espíritu Santo se encargará de lo demás en las mentes y en los corazones de quienes escuchan la palabra de Dios. Muchas gracias te damos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, qué bueno que vamos en esta tarde a seguir con el tema que hemos estado hablando. Las enseñanzas de Jesús nos preparan para tiempos difíciles. ¿Por qué es tan importante la enseñanza de Jesús? Ella va a ser necesaria en todo momento en nuestra vida, pero sobre todo cuando son esas enseñanzas que tienen que ver con momentos y tiempos de dificultad. Hemos estado hablando de la iglesia de Tesalónica, cómo la iglesia pasó por momentos de tribulación, de persecución, cómo la iglesia fue sostenida por el poder de Dios, de Jesucristo, cómo Pablo le enseñó a la iglesia de Tesalónica lo que ella debía saber para enfrentar su crisis, su adversidad, su persecución, su tribulación, porque siempre en la iglesia del Señor va a haber una u otra motivación, otra razón por la cual tenemos que hacer uso de la buena palabra que el Señor nos da. Así que la iglesia de Tesalónica es un ejemplo para nosotros. Es necesario recordar qué tan buena es la palabra de Dios para poder sostenernos en todo momento, en todo momento. Y eso es importante de la palabra. Vamos entonces al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Quedamos en la parte que tiene que ver con el párrafo del versículo 6 al 9. Y veíamos cómo el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia que un día el anticristo, ese hombre engañador y mentiroso que iba a llevar a la gente a la apostasía con mayor fuerza, pero que ya él venía trabajando su apostasía de una manera muy subterránea, muy camuflada, y como a través de la historia de la iglesia hemos visto muchas formas de apostasía y hemos visto mucho daño que se le ha hecho a la obra de Dios, mucho engaño que se le ha dado a mucha gente y muchos cristianos que se han sentido desilusionados por haber creído una mentira, una falsedad. No se mantuvieron en la enseñanza de Jesucristo. Así que este hecho nos muestra qué importante es
recordar la enseñanza del Señor para que cuando lleguen los momentos sabemos cómo sostenernos y aferrarnos a esa verdad. Entonces el párrafo que hemos estado mirando en el versículo 9 dice la palabra de Dios que un día ese inicuo, así lo llama la Biblia, cuya venida es el advenimiento, es por obra de Satanás. Él vendrá enviado por Satanás al mundo. Y dice la Biblia, y lo enviará con gran poder. Escúcheme esto, ese ser futurista, ese líder político, vamos a tener la oportunidad de hablar un poco de cómo es que él va a surgir en la esfera política, cómo es que él va a lograr que el mundo entero, las instituciones mundiales y aún los gobiernos del mundo lo vean a él como una solución, como ese hombre de sabiduría, de sapiencia, pero recuerden que es una sabiduría y sapiencia engañosa, y el mundo le va a pedir a él que los guíe, que los dirija. Los gobiernos del mundo se van a rendir a los pies de él, y él va a gobernar, pero va a gobernar con un poder y con una autoridad que no es la de Dios, sino es un poder y una autoridad demoníaca, y por eso va a engañar. Entonces dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y dice la palabra, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad. Nuevamente, el engaño se hace muy evidente en este libro. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice, por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Pensemos por un momento. Si usted escucha a un médico que le dice a usted, mire, usted debe cuidarse, usted debe evitar contacto con las personas en la calle y sobre todo caminar a 2 metros de distancia el uno del otro. Si a usted un médico le dice, usted debe salir con tapaboca, con una máscara o con guantes, usted en la calle no debe estar con las manos agarrando cosas, usted no puede estar saludando de manos ni de besitos, usted tiene que tener cuidado en la calle de no permitir que alguien le hable en la cara y sin usted tener protección ni él tenerla. Y eso se lo dice el médico a usted por prevención. Y el médico le va a decir a usted, si usted no toma en cuenta el consejo que le estoy dando, la orientación que le estoy dando, si usted desprecia el consejo que le estoy dando, que es un consejo profesional, posiblemente usted va a correr un riesgo con su propia vida. De tal forma que nosotros nos hemos acostumbrado por todos los medios de comunicación, cuando escuchamos hablar al equipo científico del presidente, a todos esos médicos, aconsejar, orientar a Colombia a tomar en cuenta todo lo que requerimos para no ser contagiados. Si obedecemos, nos vamos a librar. Pero si no obedecemos, pues posiblemente vamos a vernos afectados y tal vez hasta la vida nuestra correrá peligro. Eso mismo es lo que nos está diciendo el párrafo del versículo 10 y 11. El Señor envió a su Hijo Jesucristo. El Señor envió a su Hijo amado para predicar el Evangelio, para enseñar el Evangelio de la gracia, de la misericordia, de la compasión. Jesús enseñó acerca de su Padre, del amor del Padre. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No solamente fue sepultado, sino que resucitó al tercer día y fue levantado a los cielos. Y la enseñanza de Cristo era la enseñanza para que el hombre se volviera a Dios, a su Padre. Mucha gente rechazó a Cristo. Mucha gente le dio la espalda al mensaje de Jesucristo. Dios estaba hablándole a la humanidad a través de Jesucristo.
porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios le está dando la oportunidad a la gente al venir Cristo al mundo para que la gente creyera en el mensaje de Cristo, creyera en Jesucristo y creyera en Dios y viera a Cristo como la respuesta de Dios para la salvación de su alma. Pero mucha gente lo rechazó. Mucha gente no quiso escuchar y le dieron la espalda. Lo trataron de loco, dijeron que él tenía un demonio. Mejor dicho, hicieron y le dijeron de todo. Ahora bien, la promesa de la salvación de nuestra alma es para aquellos que creen en Jesucristo, que creen en su palabra, que creen en el mensaje de salvación. Pero los que rechazan la palabra, los que no quieren creer la palabra, pues también van a recibir el precio de su incredulidad, que es la pérdida de su alma. Así que mientras el que cree, hace o escucha y hace caso y sigue a Cristo, el premio para esa persona es la salvación de su alma, el tener la bendición de recibir a Cristo cuando Cristo venga por su iglesia y poder vivir su eternidad con Cristo. Pero el que no quiso escuchar a Cristo, el que no quiso creer en Cristo, el que despreció el mensaje de amor de Jesucristo, lo que le espera es la condenación de su alma. Y lo que el versículo 10 nos está diciendo es que toda persona que quiere o decide creer en la mentira, en el engaño y darle la espalda a Dios, darle la espalda a Jesucristo, no creer en el mensaje de la palabra de Dios, poner en duda el mensaje salvífico, el mensaje salvador de Cristo, al rechazar a Cristo, al rechazar su palabra, sus oídos van a escuchar el mensaje engañoso y mentiroso que los lleva al infierno. Por eso Cristo habló con toda la verdad. Por eso Cristo mismo dijo que no hay otro camino para llegar al Padre sino es Él. Por eso Jesucristo dijo que el que cree en Él vivirá para siempre. Pero aquí está diciendo que ese ser con todo engaño de iniquidad, y ese engaño va dirigido a aquellos que rechazan a Cristo, que rechazan su palabra y su mensaje. ¿Ha conocido usted personas que rechazan a Cristo? Yo he tenido la oportunidad de ver a muchas personas dar la vuelta e irse y no querer oír más de Dios, más de la Biblia, más de Jesucristo y mucho menos de iglesia. De tal forma que los que rechazan se pierden. Los que no optan por escuchar la orientación del cuerpo médico corren el riesgo de perder su vida. Pero los que rechazan a Cristo, se pierde su alma. No hay esperanza para ellos. Y dice la palabra de Dios, la razón por la que se pierden es porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No aceptaron el amor de Dios. No aceptaron el mensaje de verdad de Cristo. No aceptaron a Cristo como el único Hijo de Dios. Rechazaron la verdad para abrazar la mentira. Eso se está viendo en el presente y va a suceder cuando el anticristo venga. A uno le da tristeza cuando usted le está predicando a una persona el mensaje de salvación y esa persona le dice a usted o le muestra con su actitud, no me interesa. No es lo que quiero para mi vida. Voy a vivir mi propia vida. No tengo que ver ni con Dios, ni con Cristo, ni con iglesia, ni con Biblia, ni con nada. Esa persona solo le queda un destino: la perdición de su alma. ¿Por qué? Porque rechaza el amor de Dios. Porque rechaza la verdad que es Cristo. Rechaza su palabra. Hoy necesitamos que la gente escuche la verdad. Escuche que Dios le ama. Escuche que Cristo es la verdad de Dios y esa verdad vino con amor. Cristo predicó el mensaje de amor del Padre para que todos aquellos que creyesen en Él no se perdieran, sino que tuvieran la salvación de su alma. Hoy en estos tiempos,
Muchas personas están creyendo en Jesucristo, están aceptando el amor de Dios, están recibiendo el amor de Dios, están creyendo en la verdad que es la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. Están creyendo en Cristo que es la verdad, pero otros no lo están haciendo. Están rechazando la gracia, la misericordia de Dios. Oremos para que en el presente más personas abracen el amor de Dios, abracen la verdad que es Cristo, abracen el mensaje de salvación que es la palabra y no sean víctimas de la incredulidad, del engaño de otras cosas que no vienen de Dios, sino que son gente mentirosa y engañadora y que son instrumentos de ese ser maléfico. Porque mientras Dios quiere que todos los seres humanos seamos salvos, Satanás quiere que toda la humanidad se pierda. Por eso este llamado, el anticristo, se le llama hijo de perdición. Hijo de perdición. Y se le llama hombre de pecado. Él va a procurar más la perdición que la gente verdaderamente crea en Cristo. Versículo 11. ¿Qué pasa cuando alguien rechaza a Dios? Rechaza el amor de Dios. Rechaza la verdad que es Cristo. Rechaza la palabra de Cristo. Cuando Dios ha estado una y otra vez hablándole, llegando a tu vida. Póngase a pensar, ¿cuántas cosas ha hecho Dios o hizo Dios para alcanzarlo a usted o a mí? ¿Y cuántas cosas está haciendo Dios para alcanzar a muchos más? Esta pandemia, aunque es dolorosa y triste, también es una manera que Dios está usando para llegar a millones y millones y millones de seres humanos en este planeta. En medio del dolor y del sufrimiento, Dios quiere que la gente levante su mirada al cielo y le diga: Dios mío, perdóname, perdóname, líbrame de esta realidad. Yo quiero creer en Jesucristo. Yo quiero recibir tu amor. Yo quiero aceptar el regalo de la salvación de mi alma y quiero entregarle mi vida a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso le damos gracias a Dios aún por este momento tan duro, porque mucha gente está recibiendo el amor de Dios, creyendo en la verdad que es Cristo. Pero aquellos que la rechazan, dice la Biblia, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Si tú rechazas la verdad, le abrirás tu mente y tu corazón a la mentira. Si tú no aceptas el consejo de un médico de cuidarte, de protegerte para evitar el contagio, lo que estás es abriéndole la puerta de tu vida, de tu casa, a un contagio que puede ser fatal para ti y para cualquier persona. Necesitamos entender que en la realidad comprendemos la importancia de o aceptar o recibir, de aceptar o recibir, o rechazar. Yo acepto el consejo, no lo rechazo. Yo acepto el amor de Dios, la verdad que es Cristo, pero no lo rechazo. Si yo lo rechazo, entonces mi alma se perderá, mi vida se pondrá en riesgo y en peligro, y mi familia también. Hay cosas que yo puedo rechazar en este mundo: la mentira, el engaño, todo aquello que vaya en contra de la verdad de Dios. Pero cuando se trata del amor de Dios, del mensaje de Cristo para salvar mi alma, cuando se trata de un consejo de quien busca el bien para mi vida, yo lo acojo, yo lo recibo, yo lo acepto, no lo rechazo. Por eso es importante, porque Dios, a quienes rechazan a Dios, a Cristo, a su palabra, les enviará un espíritu engañoso. ¿No quisiste creer en la verdad? Pues ahora vas a creer en la mentira. ¿No quisiste aceptar el amor de Dios? Pues ahora vas a aceptar el engaño de Satanás. Y así es Dios, no hay término medio. O todo o nada, o rechazo o aceptación. No hay término medio.
Y la palabra de Dios dice, para que crean a la mentira. ¿Usted sabe cuánta gente está caminando en mentira, en engaño? ¿Cuánta gente cree que está verdaderamente caminando en la verdad y no está siendo así? Porque no han visto en la palabra que en el mundo alguien vino con una verdad que se llama Jesucristo. Y hay que creer en Jesucristo y creer en su palabra. Pero cuando no se decide creer en Él, la mente y el corazón abrazará el engaño y la mentira. Eso se perderán. Por eso dice la palabra, versículo 12, a fin de que esos que rechazaron el amor de Dios, que rechazaron la verdad que es Cristo, que rechazaron el evangelio de Cristo, que fueron engañados por espíritus engañadores, porque así lo mandó Dios, por no creer en Cristo, por no creer en Él. Dice, a fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, Dios es justo para salvar al que cree. Pero Dios es justo para pagar al que no cree. De tal manera que Dios no tiene la culpa, en el sentido de que Dios es culpable de mi condenación. Yo tomo la decisión de aceptar a Cristo, de rechazarlo, de aceptar el amor de Dios o de rechazarlo, de volverme a Dios o vivir en la mentira y en el engaño. La salvación viene de Dios, pero el hombre debe creer en Jesucristo. Quien rechaza la gracia y la misericordia de Dios, solo le queda un camino: el engaño, la mentira y la condenación. En la época del anticristo, eso también va a pasar. Así como pasa hoy día y como ha pasado desde que vino Cristo, así seguirá pasando en la época del anticristo, porque Él buscará que haya menos Cristo, pero más engaño, más mentira. Ahora veamos a Pablo dando gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica. Miren cómo Pablo le agradece a Dios. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros. Nosotros, ¿quiénes son? Pablo y su equipo, hombres de oración. Ya le dieron gracias a Dios en el capítulo 1, porque esa iglesia era una iglesia de fe, perseverante y fiel a Dios. Ahora le están dando gracias a Dios. Dice, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tres cosas. Pablo le da gracias al Señor porque Dios los escogió a ellos. Es Dios quien escoge. Dios es soberano. Dios es totalmente soberano. Y Dios puede escoger y es lo que Él hace. Él sabe quién lo va a rechazar y Él sabe quién lo va a aceptar. Pero es Dios el que escoge por su gracia para que gocemos de la bendición de su salvación, de su bendición de caminar con Cristo, con esa fe. Gracias a Dios, porque la Biblia dice que fuimos escogidos desde el principio. ¿Y para qué fuimos escogidos? No para perdernos, fuimos escogidos para ser salvos. Nada malo viene del Padre. El engaño, ¿a dónde conduce? A la perdición, a la condenación. El mensaje de Dios a través de Cristo, ¿a dónde conduce? A la salvación. Y por eso Dios ha extendido su mano para que todos los que crean en Él sean salvos. Todos los que crean en su Hijo Jesucristo, lo reciban en su vida como Señor y Salvador, tengan la salvación de su alma. Así que fueron escogidos para la salvación mediante la santificación del Espíritu. Aquí vemos cómo el Espíritu obra. Esa es la obra del Espíritu, obrando en el hombre pecador, pero llevándolo a creer y a una nueva vida. Cómo el Espíritu limpia y purifica nuestras vidas para empezar a vivir una nueva vida con Jesucristo.
pero también esa salvación es mediante la fe. ¿Fe en quién? Fe en la verdad. Y esa fe es en Cristo. Cristo es la verdad. Versículo 14. Pablo dice también, dentro de esa acción de gracias, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos escogió. Cada iglesia que hay en el mundo fue escogida por Cristo, fue escogida por Dios. Antes de que usted y yo naciéramos, ya Dios había puesto su mirada en nosotros. Él sabía que nosotros iríamos a creer, a confiar. Y Él nos dio la gracia, la bendición de escogernos, porque Él lo quiso. Y nos escogió para ser salvos. Pero ahora Pablo está diciendo que otra forma como el Señor usó fue la predicación del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio pudimos entender el amor de Dios, el deseo de Dios de salvarnos, el deseo de Dios de transformar nuestra vida. La predicación del Evangelio permite que la gente sepa lo que Dios quiere para esa persona. Por eso, hermanos, hay que creer en la palabra de Dios. Hay que creer en la verdad que es Cristo y es su palabra, el Evangelio. Quien rechaza a Cristo, quien rechaza el Evangelio, lo único que le queda es el camino a la perdición. Así que nosotros, dice la palabra de Dios, por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de nuestra salvación? Poder contemplar la grandeza de Cristo. Es el futuro que nos espera con Cristo. Todo el que acepta el amor de Dios, todo el que acepta la verdad que es Cristo, todo el que acepta el Evangelio de Cristo, todo el que entiende que ha sido escogido por Dios para ser salvo mediante la obra del Espíritu, mediante la fe en Cristo, tiene la esperanza de que un día verá la gloria de Cristo. ¿Se acuerda usted cuando dice la Biblia que Cristo vendrá por su iglesia? Allí le veremos cara a cara. Allí vamos a contemplar toda la grandeza, la magnitud de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo porque creímos en Jesucristo, su Hijo amado. No nos perdemos, no nos perdimos por la misericordia de Dios. Por eso debemos orar para que el mundo de hoy también crea en Cristo, crea en el Señor, crea en la palabra de Dios y puedan disfrutar de esa gloria maravillosa que un día veremos cuando Cristo venga por nosotros. También dice la palabra de Dios, así que hermanos, estad firmes. Y aquí viene una gran recomendación, un gran consejo de Pablo para que la iglesia siga caminando en medio de la crisis, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la adversidad. Aquí encontramos una iglesia que es el ejemplo de firmeza, de carácter, de templanza y de fe, de convicción cristiana. Así que Pablo le aconseja, hermanos, estad firmes, inconmovibles, manténganse sobre la roca sólida y firme que es Cristo. Muestren con su firmeza que son verdaderos cristianos, obedientes al Señor Jesucristo. Una señal de firmeza es una señal de obediencia al Señor en lo que Cristo nos ha mandado hacer. Los que obedecen son personas que reflejan una firmeza de fe, de convicción en Cristo. También dice la palabra de Dios, estad firmes y retened la doctrina. Retengan la palabra de Dios. Amárrense a la palabra del Señor. No suelten esa verdad. Reténla. Si tú la retienes, seguirás caminando con esa confianza y con esa seguridad, sin miedo a espíritus engañosos, a enseñanzas falsas, a falsos predicadores que pueden confundir aún al creyente. Por eso Pablo dice, estad firmes en Cristo, en la verdad, en la fe, en la esperanza.
pero también retengan, amárrate, sostén esa verdad, no la sueltes, la doctrina. Que nada nos aparte de la verdad que hemos creído, que es la enseñanza de Jesucristo. Vivimos por la palabra de Dios. Vivimos por la enseñanza de Cristo, no la enseñanza del hombre, la enseñanza de Cristo. Esta enseñanza que nos ha dejado Dios y que Dios usó a aquellos discípulos que fueron discípulos de Jesucristo y que escribieron estas verdades. Así que Pablo dice, retened la doctrina, no la sueltes, no te dejes llevar por otras cosas, no permitas que nadie te confunda, mantente aferrado a esa verdad. Y dice que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Acuérdese que Pablo le predicó a la iglesia verbalmente, pero después le volvió a predicar con la carta que les mandó. 2 veces Pablo les habló, primero en persona y segundo a través de esta carta. Versículo 16. El deseo de Pablo y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, el mismo Jesucristo en quien hemos creído, en quien hemos confiado, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, dice la palabra, y buena esperanza. 2 cosas. Dios y Jesucristo nos dio consolación eterna. ¿Qué quiere decir eso? Hemos encontrado apoyo, descanso, fortaleza, la comunión que tenemos con Cristo, con el Padre, con el Espíritu. Hemos sido consolados en el amor de Dios, en medio de nuestra soledad espiritual, del vacío espiritual a través de Cristo, con su presencia, con la obra del Espíritu, hemos encontrado consolación. Y esa consolación es eterna, porque ahora en nosotros está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso al Espíritu Santo se le llama el Consolador, porque está al lado de tal manera que la iglesia es una iglesia que ha recibido la consolación eterna. Siempre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estarán con su iglesia por toda la eternidad. No estamos solos. No estamos solos ni aún en esta pandemia. Cuanto más fuerte es esta situación, más seguridad debemos tener que nosotros estamos acompañados por el Señor. Tenemos una consolación eterna. Nuestra comunión con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu es para siempre. Y dice la palabra de Dios claramente, y buena esperanza por gracia. Mis queridos hermanos, nosotros por la gracia de Dios hemos recibido de Cristo y del Padre nuestra esperanza. Sabemos que un día vamos a estar con Dios para siempre. Cuando un médico le habla a un paciente que está infectado, el doctor no le va a decir al paciente que el deseo del médico es que el paciente pues se llene de temor, de dudas, de incertidumbre, que caiga en la desolación, en la profunda inseguridad. El médico busca que el paciente tenga fe, tenga un aspecto de fe y de creencia en Dios. El médico va a ayudar a que ese paciente tenga algo grande en que aferrarse para que pueda salir adelante. Ese médico va a buscar que ese paciente no se desborone en una incredulidad solo esperando la muerte. Él va a hablar a su paciente y le va a decir, estamos haciendo todo lo posible y queremos que te levantes y que te puedas restablecer. Estamos pidiéndole a Dios por tu vida. Eso es consuelo. Eso es dar esperanza. Y eso es lo que Cristo y el Padre nos ha dado. Esperanza eterna mediante la gracia de Dios. Usted y yo tenemos esperanza.
en Dios a través de Jesucristo por su gracia. Y finalmente Pablo le dice a la iglesia, y que el Señor Jesucristo y que el Padre Celestial conforte vuestros corazones, que el Señor conforte vuestros corazones mientras estamos aquí en la tierra, mientras caminamos con Cristo, mientras esperamos la venida de Cristo, que Dios conforte nuestros corazones. Y esa palabra confortar es importante, que Dios lo sostenga, que Dios sostenga nuestra fe, nuestra confianza en Él, que no haya dudas, incertidumbres, sino tranquilidad y confianza en las promesas de Dios en su palabra. Yo tengo que vivir confiado en mi Señor Jesucristo, en su palabra, en su promesa, confiado en mi Padre Celestial, en su palabra y en su promesa. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos confianza, firmeza en nuestra vida. Que el Señor conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. La palabra confirmar quiere decir que el Señor los afiance, siempre afianzados, cada día más afianzados en lo que hablamos, en lo que creemos. Por eso cuando decimos afiancen toda buena palabra y obra, es que lo que hagamos, lo que prediquemos, nuestra vida como creyente, nuestro testimonio de vida, esté basado en la verdad de Cristo y de nuestro Padre Celestial. Eso era lo que Pablo quería con esta iglesia. Una iglesia de ejemplo, una iglesia de testimonio, una iglesia que aprendió a caminar con la fe y la esperanza de Dios, una iglesia fortalecida por Dios, una iglesia aferrada a la verdad, a la buena doctrina, una iglesia que se mantenía firme en su creencia en Cristo, en la Biblia, en el mensaje de amor, en el Padre Celestial. Esa es la iglesia que hoy está y debe estar caminando sobre la tierra. Una iglesia que exprese lo mismo que Pablo está hablando de la iglesia de Tesalónica. No nos vamos a desboronar. La situación es difícil. Lo que está pasando en Cartagena es muy duro. Lo que está pasando en Colombia es bien difícil. Pero nosotros estamos afianzados, aferrados a la verdad, a Cristo, a nuestro Dios, a su palabra. Y sabemos que para nosotros el engaño no va a encontrar lugar en nuestra vida. Caminamos por fe, vivimos por fe, tenemos esperanza eterna por la gracia de Dios. Ahora nos confortamos y nos afianzamos en la verdad para hablar la palabra de Dios y para hacer la obra de Dios como Dios quiere hasta que Él venga. Hermanos del alma, cuando usted escuche que todo está difícil, piense en esto. ¿Ha tenido Dios misericordia de usted y de mí? Acuérdese, usted y yo fuimos escogidos por Dios. Hemos creído en Dios. Hemos creído en Jesucristo. Hemos creído en su palabra. Y nosotros debemos caminar como una iglesia que tiene un estandarte de fe y de confianza en la verdad que es Cristo y en su palabra. Así que quiero animarles, hermanos, a que pongamos todos los días nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. El justo por la fe vivirá. La iglesia de Tesalónicas venció todas esas luchas porque era una iglesia que no se desboronó de miedo, no se desboronó de terror. A pesar de las grandes amenazas contra ellos, mantuvieron la verdad firme y vivían con la esperanza de que un día verían la gloria de Jesucristo cuando Cristo viniera por la iglesia. Así debemos de vivir usted y yo. No hay nada nuevo por encontrar, no hay nada nuevo por descubrir. Todo está escrito. Ahora caminemos con esta verdad. Dios tendrá cuidado de nosotros. Dios nos ayudará a avanzar cada día más.
predicándole a la gente de Cristo, orando para que la gente crea en Jesucristo, reciba el amor de Dios, reciba la verdad que es su palabra y rechace la mentira y el engaño. Gracias a Dios que la iglesia de Jesús tiene la palabra y creemos en esto. Así que este párrafo del versículo 13 al 17 no es otra cosa que la alegría y el gozo de Pablo de saber que el trabajo que él tuvo en esta iglesia no fue en vano, que fue una iglesia fuerte, resistente, obediente, viviendo en la fe. Hermanos, que lo que Dios nos está enseñando, que todos estos años de vida cristiana no sean en vano. Que el Señor diga, qué bueno que tengo allá una iglesia, unos creyentes, unos discípulos que saben vivir en medio de la crisis, de la amenaza, de la adversidad. Dios está con nosotros y Él nos amparará. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por esta tarde, por esta mañana. Muchas gracias por bendecirnos. Muchas gracias por ayudarnos a entender la palabra. Muchas gracias por la inspiración del Espíritu en la vida de Pablo para escribir a esta iglesia un hermoso párrafo. Un párrafo de acción de gracias por tu obra en la vida de esa iglesia. Una iglesia que recibió el amor de Cristo, el amor de Dios. Recibió la verdad que es Cristo y su palabra. Una iglesia que no creyó en el engaño ni en la mentira. Otros van a tener como fin la perdición de su alma al rechazar a Cristo, la gracia, la misericordia, la palabra, el mensaje de salvación. Ellos abrazarán el engaño. Por eso, Padre, te pedimos, ten compasión de los perdidos para que crean en tu palabra, crean en Cristo y puedan vivir confortados, aferrados a la verdad, puedan caminar en esa buena fe y en esa buena esperanza. Y gracias, Señor, porque has puesto tu mano sobre aquellos que has escogido para salvación, no para perdición. Podemos decir hoy, gracias, porque tú salvaste mi vida para salvación, no para perderse. Camino en la fe y en la esperanza del Hijo de Dios. Muchas gracias. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, el próximo domingo vamos a empezar a hablar sobre la enseñanza de Jesús en Mateo 24. Voy a pedirle que esta semana lea Mateo 24. El próximo domingo empezamos el estudio sobre Mateo 24, que compagina muy bien con el libro de Segunda y Primera de Tesalonicenses. Hay grandes verdades entrelazadas que necesitamos aprender. Que Dios nos bendiga. Gracias.